de mi libro. Aquí nos damos cuenta cómo después de que el pueblo de Israel peca contra Dios, haciéndose dioses de oro, dice que Moisés intercede por el pueblo. Y noten la clase de pecado que es la idolatría. Moisés no solamente dice han pecado, sino que dice han cometido este gran pecado. La idolatría es un gran pecado en contra de nuestro Dios. Así que Moisés intercede por el pueblo y le dice a Dios, perdona el pecado del pueblo. Y si no, rae mi nombre o quita mi nombre del libro que has escrito. Aquí nos damos cuenta cómo Moisés reconocía que su nombre estaba escrito en ese libro, el libro de la vida. Y nos damos cuenta también cómo Dios le contesta y le dice, al que pecare, raeré de mi libro. Esa es la persona que va a ser borrada del libro de la vida. Otro profeta, hablando David como profeta, nos dice en el Salmo 69, versículos 27 y 28, acerca de este libro también. Salmo 69, versículos 27 y 28, dice David, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí está hablando de sus enemigos, de aquellas personas malas, pecadoras, y que dice, sean raídos del libro de los vivientes. Entonces nos damos cuenta que existe este libro de la vida, el libro de los vivientes. El mismo Señor Jesucristo habla acerca de este libro. Allí en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, dice estas palabras. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda clase del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense cómo aquí, después de aquellos 70 discípulos que fueron enviados por el Señor y que hicieron milagros y grandes maravillas, venían contentos porque habían hecho estos milagros. Pero ¿qué les dice el Señor? Que hay otra cosa más importante que los milagros, mis hermanos. A veces nosotros nos emocionamos con los milagros, pero fíjense lo que dice aquí el Señor Jesucristo, que hay algo más grande aún que hacer un milagro. Y esto es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. También el apóstol Pablo nos habla acerca de este libro. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 3, fíjense lo que nos dice. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense cómo aquí este libro de la vida es donde se anotan los nombres de aquellos que han aceptado al Señor, de aquellos que han trabajado por el Señor. Aquí el apóstol Pablo menciona unos nombres de sus colaboradores, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y dice el apóstol Pablo, cuyos nombres están escritos. Sí, no que iban a estar escritos en el futuro, sino que ya estaban escritos en ese momento. Déjenme decirles, mi hermano, mi amigo, usted en este momento ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida, si ha obedecido al Señor, o no lo tiene escrito porque ha rechazado la invitación del Señor. Pero nos damos cuenta que este es uno de los libros
que van a ser abiertos en el día del juicio final. El libro de la vida, el libro de los vivientes, donde se anotan los nombres de los justos, de aquellos que temen a nuestro Dios. En segundo lugar, otro libro que va a ser abierto en ese día es el libro de las obras. Allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice estas palabras acerca de este libro. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, este es otro libro que se va a abrir también en el día del juicio. Cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre escrito en ese libro de las obras, donde se están anotando todas nuestras obras buenas y malas. Y en el día del juicio vamos a darle cuenta a nuestro Dios de acuerdo a esas obras que hicimos. Sí, cada uno de nosotros vamos a darle cuenta a nuestro Dios. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que toda obra será traída a juicio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Cada cosa que hacemos, buena o mala, va a ser traída en el día del juicio, y le vamos a dar cuenta a nuestro Dios de acuerdo a nuestras obras. Dice allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario, 2 Corintios capítulo 5, y en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, mis hermanos, cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a nuestro Dios de nuestras obras. Cada cosa que hacemos se está escribiendo. Cada cosa que hacemos se está escribiendo. Déjenme decirles, aún las palabras que hablamos, muchas veces pensamos nosotros, bueno, las palabras se las lleva el viento. Y es cierto, pero nos falta decir a dónde se las lleva. Y se las lleva a la presencia de Dios, donde Dios está anotando las palabras que hablamos. Y aún de esas palabras vamos a darle cuenta a nuestro Dios en el día del juicio. Allí en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 nos dice de la siguiente manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense, mis hermanos, cómo aún de nuestras palabras vamos a darle cuenta a nuestro Dios, porque hay ese libro de las obras. Otro libro que va a ser abierto en el día del juicio es la bendita palabra de nuestro Dios. Sí, este libro sagrado, el código de leyes para nosotros, será abierto en el día del juicio. Y en ese día seremos juzgados por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allí en Juan capítulo 12, versículo 48, fíjense lo que dice. Juan 12, 48 nos dice, capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? La palabra de Dios, la Biblia, va a ser abierta en aquel día del juicio final. Y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra de Dios. Déjenme darles un ejemplo. ¿Qué pasa si alguien mata a una persona? Bueno, primero que nada, tenemos que darnos cuenta si fue un accidente. Si una persona mata a alguien en un accidente, o si alguien mata a alguien con alevosía, con premeditación y ventaja. Pero ¿qué es lo que determina?